Esas definiciones más o menos las tenemos que tener de memoria. ¿Ok? Quedamos que la transformada de una derivada, la transformada de la derivada de la función f de t con respecto al tiempo es fácil. ¿Ok? Esta es igual a s por f mayúscula de s, donde f de s es la transformada de esta función, menos f de 0. Esa es la transformada de una derivada. La transformada de una derivada, por ejemplo, de la derivada cúbica, perdón, cúbica no, la tercera derivada de f con respecto al tiempo al cubo. ¿Esta cómo sería? ¿Se acuerdan? Es igual a menos S ¿No? cúbica. ¿El signo es negativo? No. ¿Verdad que no? No, pero sí más o menos iba por lo que me decía. Es igual. Sería A f S cúbica. cúbica por f de s. Sí. Es la primera parte. Luego, más s Cuadrada. por, F prima. no, así. A ver los demás que dicen. ¿Dónde está esa derivada? En la tabla. Si no nos acordamos, vamos a la tabla. La cosa así. Sería, la s va disminuyendo de grado. ¿Ok? Y la f va aumentando de grado. Aquí sería s cuadrada por f evaluada en 0. Más s por f', primera derivada evaluada en 0. Más f biprima evaluada en 0, ya sin la s. ¿Ok? Así es. Esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Antes de aplicarlo tenemos que conocer algunas propiedades de la transformada de Laplace. Nos quedamos en la hoja. Nos quedamos 11. en la hoja 11. Nos quedamos en este pulso rectangular. Quedamos que para hacer el pulso rectangular, lo que teníamos que hacer era lo siguiente. Algo que tampoco se nos debe olvidar es la definición de la transformada. La transformada de una función f de t es igual a ¿qué? A A la integral de 0 a infinito f de t por Euler a la menos st por dt. Ok, porque a partir de aquí salen todas las definiciones y todas las definiciones de la tabla 3.1. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros obtuvimos para el pulso rectangular la transformada del pulso rectangular, o sea, la transformada del pulso rectangular. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Evaluamos cuando la función era 0, h y 0. Exactamente. Evaluamos cuando la función era 0, h y 0, desde 0 a infinito. Entonces, la cosa nos quedaba así. La integral de 0, ¿verdad? Esto ya no existe. La primera parte. ¿Ok? De 0 a infinito, de 0 por algo. Por e a la menos st de t. Esto no existía. Luego, más la integral de De a tw de h por e a la menos st por dt. Luego, más la integral de 0 desde tw
hasta infinito. Y la integral de 0, esto tampoco existía, ¿verdad? La única parte que nos quedaba era esto. ¿Y eso cómo lo integro? Con E a la U. Ok, E a la U, necesito para completar, necesito esta parte. Entonces me quedaba algo así. H Quedaba sobre H sobre S sería por negativo, ¿no? Por, bueno, aquí, 1 vamos a hacerlo todo. Sería H menos S por la integral de 0 a TW de menos S Menos S por E. ST. Esto es igual a H entre menos S por E a la menos ST evaluado desde 0 hasta TW. Entonces, cuando yo hago esto, me queda menos H entre S por Euler a la menos STW menos Euler a la 0. Ok, cuando yo cambio todo esto de signo, este me va a dar 1. Ok. Queda positivo. Por este menos, así es, me queda H entre S por 1 menos E a la menos S. Ok, eso es lo último a lo que llegamos. ¿De acuerdo? O sea, al final nosotros no vamos a tener que hacer transformadas ni integrales. Solo vamos a aplicar la tabla, la tabla 3.1. Entonces, vamos a ver, esta sería la función pulso rectangular. Apagado, prendido, apagado, durante un tiempo TW. Lo que sigue que vamos a ver es la función impulso. Ok, voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Eso ya quedó, ya nos acordamos de la última clase. Entonces, otra cosa de la función pulso rectangular. El ejemplo que da el libro es, imagínense que en un pulso rectangular lo que hacemos es abrir una válvula, dejamos meter una cantidad de material durante un tiempo TW. Entonces el área bajo la curva o la multiplicación, esta multiplicación H por TW, nos daría una medida de cuánto material ingresamos al sistema. ¿Ok? Ese es el ejemplo que da el libro. Déjenme ver. Alguien está escribiendo acá. Alguien en instrumentación. Ya, sí me sacó. Ya me dejó entrar de nuevo. Ok, no hay problema. Entonces, a continuación vamos a ver la función. Se llama función impulso. Ok, función impulso. Esa función impulso tiene una definición y dice, función impulso, un caso límite del pulso unitario rectangular es el impulso o función delta de Dirac. Función delta, bueno, y de hecho se acentúa diferente o lo acentúa diferente. Delta de Dirac, la letra delta pues, se dibuja así, la función delta de Dirac, la cual tiene el símbolo delta T. Ahí está. Entonces dice, esta función se obtiene cuando TW tiende a 0. TW tiende a 0. ¿Ok? Le dice, mientras se mantiene el área bajo el pulso igual a la unidad, esto resulta en un pulso de altura infinita y espesor infinitesimal. Matemáticamente esto se puede lograr sustituyendo H igual a 1 entre TW en la ecuación 3.15. Entonces la ecuación 3.15 que tenemos era la transformada de la función impulso, perdón, la función pulso rectangular que era H entre S por 1 menos C a la menos S TW. Esa es la función 3.15. Lo que vamos a hacer es,
Fíjense bien qué es lo que dice esto. ¿Qué es lo que dice esto? Aquí se supone que vamos a tener una función así. Este es el pulso rectangular. ¿Ok? Lo que vamos a considerar es que esta área bajo la curva del pulso rectangular es igual a la unidad. O sea, que H por TW es igual a 1. ¿Ok? Entonces nos dice la función impulso. En la función impulso, de lo que se trata es cambiar esta función y decir que TW tiende a 0. O sea, esta cantidad o el tiempo en el cual yo mantengo el pulso rectangular tiende a hacerse pequeñito. Entonces, para que yo grafique esto y tenga una altura pues infinita, una altura infinita y un tiempo TW que tiende a 0. ¿Cómo hago eso? Pues de la siguiente manera. Dice que H, sustituyo H es igual a 1 entre TW y TW tiende a 0. Y me dice que yo sustituya esto acá. Me dice que yo sustituya ese concepto en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? Voy a hacer caso de lo que me está diciendo. ¿Sí entienden primero qué significa, cuál sería la diferencia entre la función pulso rectangular y función impulso? ¿Sí entienden o no? Sí. Físicamente, ¿cómo sería? Físicamente, ¿cómo sería? ¿Qué significaría físicamente? Ok, físicamente esto lo único que lo que le está diciendo es, imagínense que esta es una función rectangular unitaria, o sea, aquí aumento esto en unidad. La diferencia entre estas dos cosas sería que aquí yo hago un apagado, prendido durante un tiempo t, apagado. Imagínense esto, si yo tuviera un sistema de flujo, una tubería, si yo tuviera una tubería, la primera parte, esto significaría que yo tengo una válvula cerrada, aquí la abro y dejo meter material a flujo constante y luego cierro la válvula, ¿ok? La función impulso lo que haría es, pues no hago esto, no mantengo ese flujo durante un tiempo, sino que a lo mejor hago, imagínense una jeringa y una inyección, ¿verdad? ¿Okay? Trato de hacer la inyección en un tiempo muy pequeño y que tiende a ser, entonces aquí voy a tener un pico grandote. Lo que voy a tratar de hacer es qué altura debe tener ese pico para que el área que esté bajo esta curva, bajo este pico, sea la unidad. Entonces yo sustituyo esto. Entonces me dice que sustituya esto acá. O sea, la transformada de una función impulso la logro sustituyendo esto y haciendo el límite cuando TW, el límite cuando TW tiende a 0. Eso es lo que está en la página 12 de sus apuntes, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que tengo es exactamente lo que está aquí. Lo que voy a tener es la función, la transformada de la función f de s es igual al límite cuando TW tiende a 0, de 1 menos c a la menos s TW entre s TW. ¿Se acuerdan de las funciones, de sus clases de cálculo diferencial? ¿Cómo le hago para eso? Primero, si yo sustituyera cuando esto tiende a 0, aquí me quedaría una indeterminación porque me quedaría algo entre 0 y esa es una indeterminación. Ok, entonces no lo puedo hacer así. Si están viendo sus apuntes,
Ya pueden ver cómo es que se le hace. ¿Cómo se le hace? Ok, aquí hay algo que se llama regla de L'Hopital. Ok. ¿Qué es lo que, o regla de Hospital, así la ponen también? ¿Qué es lo que me dice esa regla? Que para evaluar un límite de este tipo, yo lo que puedo hacer es derivar arriba y abajo. Y este límite es igual al mismo límite cuando TW tiende a 0 de la derivada con respecto a TW de la parte de arriba entre la derivada con respecto a TW de la parte de abajo. Si yo derivo esta parte con respecto a TW, la parte de arriba me va a quedar 0, porque la derivada de 1 de una constante con respecto a TW es 0, y la de abajo me va a quedar menos e a la menos s TW por menos s. Esa es la parte de arriba. La parte de abajo, si la derivo con respecto a TW, me va a quedar nada más S, ¿verdad? Este menos con este menos me da positivo, divido S entre S, y esto nada más me queda E a la menos S TW. Y si TW tiende a 0, ¿qué va a quedar? 1. Y eso es lo que es la transformada de una función impulso. Aquí lo más importante es que entendamos físicamente qué es una función pulso rectangular y qué es una función impulso o delta de Dirac. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. Aquí la siguiente parte en la página 12 me dice que si la función impulso no es unitaria, ¿ok? ¿Qué pasa si no es unitaria? ¿Por qué no es unitaria? Aquí lo que está considerando es que el área bajo la curva es igual a la unidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, bueno, esto no es igual a la unidad, es igual a una cantidad A? Pues la transformada de la función impulso, y aquí sería la transformada de la función impulso, que es una delta de Dirac que se representa así, nada más sería A y ya. Hasta ahí, esto es lo único que tenemos que aprender de esta parte, ¿ok? Vamos a continuar. Hasta aquí dudas, los escucho. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? No, profe. Ninguna. Ay, qué listos son. Ok, vamos a leer esa parte del apunte que dice, el libro, como les decía, es muy didáctico, explica muy bien de qué se trata, cuál es la diferencia entre una función rectangular y una función impulso. Entonces, por ejemplo, dice página 12, un ejemplo físico de una función impulso es la inyección rápida de tintas o trazadores en una corriente de fluido, en la cual Ft corresponde a la concentración de la velocidad de flujo del trazador. Este tipo de señal se utiliza para pruebas del proceso, por ejemplo, para obtener el tiempo de residencia o distribución de tiempos de residencia para un equipo. Un ejemplo de esto en pozos petroleros, para ver la conectividad de pozos, lo que hacen es meter trazadores radiactivos. Inyectan dentro del flujo de entrada de un pozo el trazador radioactivo y ven cuántos días tarda en reflejarse radioactividad en un pozo de salida. ¿Ok? Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, si yo quiero probar un reactor de tubular. Si yo quiero probar el tiempo de residencia de un reactor tubular, lo que hago es a lo mejor meter tinta y esperar a ver después de cuánto tiempo sale el agua pintada o al final del reactor, después de que yo metí una inyección de tinta, ¿no? Ese es un ejemplo de una función impulso, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente parte. Como todos ya la entendieron,
ya se lo saben de memoria, ya están aprendiendo todo esto. Vamos a ver un poquito de aplicaciones, ¿ok? Aquí vamos a ver algo que se llama desarrollo en fracciones parciales, que eso se ve en cálculo integral, se ve en reactores, se ve en cinética, y ahorita lo vamos a repetir acá, que no está tan difícil, ¿ok? Entonces vamos a ver esta parte. Dice, la sección 3.2 dice solución de ecuaciones diferenciales utilizando transformadas de Laplace. Entonces dice, en la sección previa se desarrollaron las técnicas requeridas para obtener la transformada de Laplace de cada término de una ecuación diferencial ordinaria, lineal. La tabla 3.1 que está en su página 9 y 10 recopila algunas funciones importantes, incluyendo derivadas y sus transformadas de Laplace y antitransformadas, ¿verdad? La transformada de Laplace convierte la transformada de Laplace inversa convierte f de s en f de t. La tabla proporciona, dice, una manera organizada para llevar a cabo estas transformaciones, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que nos pone, nos dice, resolver una ecuación diferencial, ¿no? Resuelva la ecuación diferencial. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial. Tenemos 5 derivada de y con respecto al tiempo más 4y es igual a 2. Y por cada, no olviden que por cada derivada nosotros debemos tener una condición inicial. Por cada derivada que tengamos debemos tener una condición inicial. Y aquí nos dice y de 0, o sea, la función y evaluada en 0 es igual a 1. ¿Ok? Hasta aquí pues no debe haber ninguna dificultad. Lo primero que vamos a hacer es transformar del lado izquierdo y transformar del lado derecho. O sea, que aquí yo debería tener la transformada de 5 dy en dt más 4y es igual a la transformada de 2. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Para que no se sientan como Dora la exploradora. Chicos, ¿escuchan? Se fue la señal. Se rompió la cámara. Lo escuchamos. Ay, chamacos. No se preocupen, en el examen me desquito. Ah, no me creen. Ok, vamos a dar por terminada esta sesión. Vamos a empezar vamos a cambiarnos de sesión. Ok.